su capítulo 8. Romanos en su capítulo 8. Y nos toca, estamos en la parte sobre los cambios. A esta miniserie hemos vuelto a miniserie sobre nuestra identidad, en donde los elementos que forman nuestra identidad son nuestro cuerpo, nuestra propia historia personal, las relaciones que tenemos con los demás, comenzando con nuestra familia, seres queridos, luego los compromisos y las responsabilidades de la vida y lo que hacemos en nuestra vida, que es crucial en cuanto a la formación de nuestra identidad, nuestras convicciones, creencias, todo este paquete que conocemos, culminándose en el futuro hacia donde vamos y los cambios, ¿no?, que Dios realiza para prepararnos para ese futuro. Al ser convertidos a Cristo, comenzamos a vivir una vida llena de cambios. Hay un proceso de transformación en virtud del nacimiento nuevo. Y es en realidad la transformación de nuestra persona y personalidad para que seamos más parecidos a Cristo, más semejantes, ¿no?, a Cristo y más preparados para lo que vamos a hacer llegando a la eternidad. Este es el tema en que estamos detenidos. Esto es el tercer estudio sobre el tema de la mortificación del pecado, que estamos acercándonos a concluir aquí y estamos seleccionando algunos aspectos de este tema que vamos a discutir más a fondo. Y nuestro texto se encuentra en Romanos, en su capítulo 8. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo que has hecho en nuestras vidas a lo largo de esta semana, todos los que hemos sido protegidos de contagios y de otros peligros en nuestras actividades cotidianas y esta mega ciudad en donde hay mil peligros. Damos las gracias por lo que vamos a ver ahora sobre otro aspecto de la tarea cotidiana de cada creyente de combatir en contra del pecado en su vida. Te pedimos que nos ayudes a ubicarnos, a encontrarnos y a sentir una parte de lo que vamos a ver en este argumento, que nos vamos a volver a meter en algunos detalles muy importantes. Te pedimos por los creyentes para que podamos ser edificados y capacitados para luchar más directamente en contra del pecado en nuestras vidas. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan ver su necesidad de dar la espalda al pecado y entregarse a Cristo. Y por eso te pedimos en su nombre. Amén. Ahora, la lectura en Romanos 8, estamos detenidos aquí. Habíamos visto en Romanos 6 y 7 temas preliminares en relación con lo que estamos ocupados, ¿no?, analizando en una forma más amplia. El tema que comienza vamos a la lectura en el versículo, ¿ya lo tienen? En el versículo 5, los que viven conforme a la carne, esto es el gran punto, ¿no? Todos los que no han nacido de nuevo viven la carne. Aquí su naturaleza humana pecaminosa, su naturaleza perversa, que siempre les inclina a pecar. Los que viven conforme a esta carne, la descripción la conocemos, ¿no? De esta naturaleza pecaminosa se ocupan. Eso es la dirección, orientación. Es lo que la palabra se traduce bien en la versión antigua, lo que les ocupa. En eso están ocupados de día y de noche, tratando de agradarle a su naturaleza pecaminosa, en contraste con los creyentes que se ocupan de las cosas del Espíritu. En el versículo 6, la intención, designio o meta de esta naturaleza pecaminosa, que se llama aquí otra vez la carne, es muerte. Estas personas están separadas de Dios y prefieren permanecer así. Es la muerte espiritual en que se encuentran, viven y mueran así y van a la eternidad para vivir eternamente separados de su Creador. Mas la intención, designio o muerte de los que han nacido del Espíritu, la intención o designio de estas personas es vida. En vez de muerte es un contraste directo, vida, ¿no? Y
en el versículo 7, la intención de la carne es enemistad contra Dios, son enemigos de Dios, y la contraparte, la intención del Espíritu, es paz para con Dios. Son dos condiciones en que se encuentran los seres humanos, o están en el Espíritu o están en la carne, ¿no? Y los que están en la carne son enemigos declarados de Dios, y los que están en el Espíritu, los que han nacido del Espíritu, son no tan solo amigos de Dios, sino que procuran vivir todos los días en base a la obra salvadora de Cristo en paz con Dios. Y termina el texto diciendo así, que los que están en esa condición pecaminosa que se llama la carne, no pueden agradar a Dios, no hacen nada motivados nunca por amor, agradecimiento y el deseo de obedecer a Dios. Mas en el versículo 9, los que son del Espíritu, obviamente, ¿no? Procuran agradar a Dios, y a eso se refiere cuando dice los creyentes, ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de él, no le pertenece. Y luego en el argumento, vamos hasta el versículo 12, a la conclusión. Así que, hermanos, a la luz de lo anterior, a la luz de lo anterior, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivieras conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Y aquí se describe dos caminos que conducen a dos destinos distintos, ¿no? Los que siguen viviendo bajo el dominio del pecado morirán eternamente, y los que están luchando para hacer morir estas obras vivirán eternamente. Y así termina la lectura en que nos vamos a meter nuevamente el día de hoy en relación con este tema. Ahora, ¿listos? En nuestro estudio anterior hicimos un resumen y no llegamos más allá del resumen, ¿no? De lo que significa mortificar, hacer morir la carne. ¿Se acuerdan? No es la decencia para matar. Lo que vamos a volver a ver el día de hoy, esta regla se aplica a todos. Es matar o morir. Esa es la regla. Eso es lo que el texto dice. Los que no matan el pecado, los restos y remanentes del pecado que todavía permanecen en cada creyente, los que no matan el pecado, ¿no? En la vida cristiana eso es lo que estamos haciendo, es una obra que ya empezó, y por lo tanto esto demuestra que ya tenemos vida espiritual y que viviremos eternamente. Pero los que no matan el pecado en sus vidas terminarán muertos por el pecado. Y por eso la fórmula, lo vuelvo a decir, es matar o morirse, ¿no? Esa es la fórmula, en una forma de síntesis, que Pablo presenta aquí en los versículos 12 y 13. Y ya sabemos que matar el pecado es un proceso, a través de un proceso doloroso, por medio de privarle de todo lo que le sirve de alimento. Hacemos morir el pecado en nuestras vidas, y no proveer, los textos los conocemos, no darle de comer, no hacer provisión para satisfacer sus malos deseos, abstenerse, negarse de gratificar los deseos de nuestra carne, matar, que no significa exterminar ni aniquilar definitivamente, esto sucede a la hora de nuestra muerte, y sin embargo significa luchar en un proceso que se compara con la crucifixión. Por un lado, como una persona muere crucificada, los que son de Cristo ya han crucificado, en Gálatas 5, el texto lo conocemos, ya han empezado a hacer morir el pecado al arrepentirse, al dar la espalda al pecado, comienzan a vivir este proceso. Y al mismo tiempo, la otra ilustración, violencia, ¿no? Es algo violento, es algo dificilísimo, en donde todos los días estamos en un combate luchando en contra de esto. No es algo que se hace de una vez por todas,
no es algo que se acaba a través de alguna fórmula mística, algo mágico o algo emocional. No es algo que Dios hace por nosotros, es la tarea de cada creyente. Es algo, lo vuelvo a decir, que se describe en el Nuevo Testamento como un proceso de crecimiento espiritual, en donde al mismo tiempo que estamos poniendo, vamos a decir, estamos matando el odio, el resentimiento, ¿no? Y el aborrecimiento en nosotros, estamos comenzando a practicar el amor para con Dios y para con el prójimo. Es un proceso no simplemente negativo, aunque lo vamos a ver así el día de hoy, ¿no? Y lo que vimos hace 8 días, el bosquejo, terminamos nuestro estudio hace 8 días con 20 motivos para hacer morir el pecado en nosotros. Y voy a repasar aquí en la introducción la lista. Hemos de cumplir con esto, la lista si traen su hoja, ¿no? Porque lo vimos en forma de resumen hace 8 días, porque un pecado conduce a otros, la reacción en cadena, ¿no? Que vimos, que sabemos, ¿no? Que un pecado engendra el deseo de volver a pecar y volver a pecar y volver a pecar en una forma más perversa normalmente, en una forma más fuerte, en una forma más, nos va esclavizando y dominando el pecado. Entonces tenemos que oponernos a todo pecado. Segundo, porque el pecado en la vida de cada creyente trae la disciplina de Dios. ¿Y quién quisiera obligarle a Dios a disciplinar, a ejercer la disciplina correctiva en su vida? Ningún creyente desea ni busca eso. Tercero, si tienen su lista, todo el tiempo dedicado a pecar es tiempo perdido. Vimos unos ejemplos de Lot y de otros. En cuarto lugar, a esto llegaremos en parte el día de hoy, porque el pecado entristece a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Le entristece. Y esta es una palabra que significa ofender, afligir, agravar, apenar. Entonces al pecar como creyentes estamos entristeciendo a Dios y el resultado será que Dios nos va a entristecer a nosotros, como vamos a ver el día de hoy. Y luego el quinto punto, porque no tenemos ninguna necesidad de pecar. Y esto es un gran debate. No estamos hablando de que un creyente llegue a ser impecable, pero no hay ninguna obligación ni ninguna necesidad en la vida de ningún creyente, ni ningún pretexto, ni excusa para pecar. En sexto lugar, porque el pecado nos reduce a un nivel inferior. ¿Se acuerdan ustedes de esta definición del pecado? Una de las definiciones técnicas, el pecado significa quedarnos contentos con menos que el bien, con algo inferior, con algo que no llega al nivel que Dios exige de nosotros, algo que jamás podemos aceptar. No podemos contentarnos con algo menos de lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es lo que el pecado logra. Nos conduce a vivir muy por debajo del nivel que nos corresponde. El sexto punto. El séptimo, porque nadie peca en un vacío, nuestros pecados afectan a otros. Y ahí está todo el ejemplo. Las personas que nunca lo han entendido, el mundo inconverso nos está viendo y se están fijando en nosotros y les estamos dando un ejemplo a seguir o lo contrario. Les estamos dando el mal ejemplo y incluso les estamos dando motivos para blasfemar a Dios, como lo dice el número 8. Y en ese sentido, estamos haciendo algo contraproducente, porque el número 9 dice que no hay ningún beneficio. A esto llegaremos más adelante el día de hoy. No hay ningún beneficio, ¿no? En esto. Es todo lo que el mundo y el pecado te puede ofrecer a cambio de tu alma. No hay ningún beneficio en eso. Y luego el número 10, porque mis pecados pueden conducir a otros a pecar. Esto es el mismo punto, pero en una forma aún más directa, porque lo vuelvo a decir. Los inconversos no tan solo nos están viendo, sino se justifican en sus pecados al ver a cualquier creyente pecar. Lo toman como una justificación. El mal ejemplo siempre es imitado. El número 10. Número 11,
porque esto obstaculiza nuestro testimonio, obstaculiza el evangelismo. El número 12, obstaculiza nuestras oraciones. Número 13, es un acto de adulterio espiritual. Número 14, y esto es un tema que vamos a investigar próximamente. Cristo murió precisamente para librarnos no tan solo de la condenación y la culpa, sino del dominio, la esclavitud y el control del pecado en nuestras vidas, ¿no? El dominio y el poder del pecado. Cristo murió para librarnos de eso. Número 15, el pecado perjudica no simplemente mi alma, que es lo más grave, sino también mi cuerpo. 16, porque el hecho de seguir pecando, si decimos ser creyentes, significa que ni somos creyentes, ¿no? Pudiera indicar que no somos lo que profesamos ser, no somos realmente personas convertidas. En 17, y a esto volveremos el día de hoy, el pecado siempre es doloroso. El arrepentimiento del pecado es un milagro de Dios. El 18, porque el pecado en sí mismo es el engaño y la esencia misma del autoengaño. Eso es un gran tema en donde yo soy el engañado y yo soy el engañador. No, es el pecado que me está engañando y yo soy su cómplice en un autoengaño. En 19, porque cada pecado está en contra del amor de Dios, otro tema al cual vamos a pasar próximamente. Y por último, no sabemos hacia dónde nos conducirá un solo pecado. Esto lo vimos en la tragedia del rey David, que trajo una catástrofe a su vida, a su matrimonio, a todos sus seres queridos, a sus hijos, y luego al reino, ¿no?, de Israel, una catástrofe, un colapso total, todo como consecuencia de un solo pecado. Y el pecado comenzó cuando en su negligencia no salió al campo de batalla, sino que se quedó en su casa relajándose hasta que al subir a la azotea vio a aquella mujer, entre paréntesis, bañándose al aire libre, la vio de lejos. Pero ¿cuándo comenzó el pecado? Cuando no salió a cumplir con su deber como rey de Israel. Ahora, comencemos. Dejamos el resumen, comencemos el tema del día de hoy, que lo vamos a discutir en una forma diferente, este tema. Tenemos en el pizarrón estas palabras: enojo, temor, vergüenza, tristeza y odio. Ese es el bosquejo de lo que vamos a ver. Pero para introducir este argumento el día de hoy, y es un tema profundo lo que vamos a abarcar aquí, comencemos con el punto preliminar. ¿Es matar o morir? Morirse, ¿no? Para decirlo así, con el verbo reflexivo, ¿no? ¿Es matar el pecado o suicidarse? Eso es el argumento en el texto, que se aplica a quien sea, a los que dicen ser creyentes y a los que no se identifican como creyentes. Se aplica la regla, ¿no? Entonces, comencemos el día de hoy con este tema que conocemos. Escuchen bien. Matar el pecado o ser muertos por el pecado. Ahora, hay un gran tema encapsulado en este punto que va por muchos caminos. Y el tema en síntesis es lo siguiente. El pecado es el mayor mal posible. El pecado es el mayor riesgo posible. El pecado en sí es el más grande enemigo, el más grande enemigo de cada ser humano. Y lo vamos a discutir desde esta perspectiva para introducir el argumento. Ahora vamos a la ilustración. La ilustración que nos interesa aquí es lo que conocemos en el tema de los riesgos, ¿no? El texto señala un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es el de morir eternamente, aún profesando el nombre de Cristo, aún identificándonos como sus seguidores. La advertencia señalada en el texto
apunta a un riesgo, ¿no? El riesgo que va de por medio es de perder tu alma. Ahora, vamos a discutir este asunto de manera preliminar. Vamos por partes aquí. La palabra riesgo que estamos usando es una palabra importantísima, especialmente en el mundo en que nos encontramos, ¿no? En las circunstancias que estamos viviendo. Un riesgo es algo que pone en peligro una lista de cosas. Un riesgo es, y hagan ustedes su lista, ¿no? Algo que nos sujeta a la posibilidad de perder o sufrir algo. Obviamente de inmediato pensamos en la pandemia, pensamos en la enfermedad. El argumento aquí es importantísimo y nos sirve de introducción. Hay 1000 riesgos, ¿no?, a los cuales estamos sujetos todos los días. Cada riesgo implica la posibilidad de sufrir algo. Pudiéramos sufrir una enfermedad, pudiéramos sufrir una lesión, pudiéramos sufrir, y hay una lista de cosas, pudiéramos sufrir una larga lista de pérdidas, comenzando con nuestro dinero, con nuestras posesiones, con nuestra salud, se puede echar a perder. Escuchan, las oportunidades en la vida, pudiéramos perder muchas cosas materiales, comenzando con dinero, posesiones y ganancias, pero el punto es muy sencillo. Un riesgo representa un peligro para nosotros. Y cada persona tiene una lista de riesgos, las cuales en forma cotidiana, esta persona está tratando de evitar esos riesgos, ¿no? No quiere que estas cosas que son tan solo posibilidades se conviertan en realidades en su vida. Escuchen bien. Todos nosotros somos vulnerables ante una tremenda lista de riesgos. Estos riesgos son potenciales, ¿no? Que pudieran en un momento dado ser reales. Y al convertirse en realidades nos van a perjudicar, nos van a afectar en una forma que no quisiéramos, ¿no? Y en el argumento que estamos introduciendo aquí, escuchen bien, vamos no tan solo tratando de evitar una tremenda lista de peligros o riesgos en nuestras vidas, no tan solo tenemos esas cosas en algún sentido como calificadas, ¿no? O sea, hay mayores riesgos. Y entre mayor el riesgo, más tratamos de evitarlo. Esto lo entendemos. Y si se trata de algún daño que pudiera hasta poner en peligro nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cuánto más? Cuanto mayor el riesgo, más esfuerzo hacemos para evitarlo, ¿no? Y esto es las ilustraciones aquí no podemos detenernos. Si vemos en en una carretera, ya vamos arriba de 120 kilómetros por hora, y vemos a otros rebasándonos, y nosotros al fijarnos, ¿no? A veces se nos están rebasando como si estuviéramos parados. Ya vamos a 130. Y nos pasaron como un avión, ¿no? Como un jet volando. Y de inmediato pensamos, bueno, si se le poncha una llanta, si hay un desperfecto en la carretera, en el asfalto, hasta en el concreto hidráulico, si hay algo que a la mera hora de verlo, por la tremenda velocidad que lleva el carro, su tiempo de reacción es mínima, ¿no? O si hay la más mínima distracción con aquel que tiene sus manos sobre el volante, ¿no? A estas velocidades, entre mayor velocidad, mayor riesgo. Por un lado. Por otro lado, entre más imprudente que sea el conductor, mayor peligro sufre, ¿no?, a la hora del accidente. Y así van las ilustraciones. Hay toda una industria, lo sabemos, que se dedica a esto.
Se llaman los seguros, ¿no? Pero no tan solo los seguros. Y estos expertos, ¿no?, en los riesgos van midiendo las posibilidades, los peligros. ¿Qué tan grande es el peligro de morir a tal o cual edad, ¿no? ¿Qué tan grande es el peligro de cual o tal enfermedad? Y la lista, van midiendo conforme a cálculos y probabilidades y posibilidades. Todo con el fin de reducir, mendigar, prevenir lo que pudiera ser un desastre total o lo que en un momento dado pudiera ser la muerte. Y así van haciendo sus cálculos, haciendo sus estudios, y ahí con números están en una forma gráfica ilustrando las probabilidades, las posibilidades. Y esto es con la lista de cosas, con las inversiones, con los negocios, con la salud, con las posesiones, con los bienes, con la integridad física, la lista con el transporte público, con el transporte de personas, y en un entorno están haciendo sus cálculos, incluyendo, la lista aquí es tremenda. Están fijándose en la infraestructura, ¿no? En un lugar, en el ambiente, en el clima, en los fenómenos naturales, en muchos lugares en donde hay terremotos, huracanes, tornados. Lo que te van a cobrar en el seguro es mucho más, lo que vas a pagar de premio, mucho más de lo que pagan en lugares en donde no hay inundaciones, no hay huracanes, no hay terremotos, no hay incendios. Y cuánto más en los lugares en donde hay muy poca seguridad. O estos países en donde la ley prácticamente no existe, ¿no? Y la lista de cosas va desde lo que estoy ilustrando hasta comidas, hasta servicios como el suministro de agua, hasta en relación con el gas, ¿no? Hasta, lo vuelvo a decir, en estos lugares en donde no hay ley, los malvados, los ladrones, los mafiosos, y peor aún cuando estos malvados, mafiosos, ladrones forman una parte del gobierno, cuando se te acercan vestidos como alguna autoridad gubernamental, o estos lugares en donde es constante el alboroto, el conflicto socioeconómico, político, o peor, 1000 veces peor, en tiempos de guerra, en donde resulta ser imposible asegurarte, protegerte, comprar un seguro en tiempo de guerra, o en un lugar en Seattle, Washington, en Portland, Oregon, comenzaron con su campaña en cuanto a los policías, y el resultado, ya cientos de policías renunciaron a sus puestos. Ya nadie quiere trabajar como policía en estas ciudades. Y si no cambian su política racista, ven cómo lo estoy diciendo. Esto de deshacerse de los policías con un pretexto racista lo hicieron. No, ellos son los racistas. Escuchan, el 70% de las minorías, negros, latinos y pobres blancos en estas mismas ciudades están todos los días con tambores de guerra. Queremos más policías. Queremos más dinero invertido en la infraestructura de la seguridad de nuestras ciudades. No, es todo lo contrario lo que está pasando. Y nadie más les quiere asegurar a ningún negocio, a ninguna empresa. Van a llegar al punto en que a ninguna casa, ¿no? Ni ningún tipo de seguro. Por lo que estoy diciendo. Toda una industria se dedica a estos asuntos para medir, prevenir los riesgos. Sí. Y los factores de riesgo es lo que van midiendo. Y la verdad acerca de todo esto es muy sencillo. La verdad, escuchen bien, es que no podemos evitar muchísimos riesgos de la vida. Esa es la verdad.
En cuanto a nuestra salud, todos quisiéramos evitar una lista de riesgos. En cuanto a nuestra, así lo voy a decir, nuestra herencia, nuestro patrimonio, así para usar términos genéricos, ¿no? Nuestro, voy a decir, afore, ¿no? Hablando de personas que piensan jubilarse, dejar de trabajar, vivir de una pensión. La lista aquí es interminable de cosas en donde ya no hay garantías. Y si pudiéramos evitar estas cosas, lo haríamos todos. Si nos fueran a dar la opción, como en teoría lo están haciendo con las vacunas, en teoría, no, ¿qué quieres hacer? ¿Vacunarte? Esto significa evitar cierto riesgo. Entre el riesgo y la seguridad, vamos a escoger casi todos a favor de la seguridad. Porque nadie quiere sujetarse voluntariamente a ningún riesgo. Es el tema que hemos escuchado muchas veces, en donde estás en la zona de comodidad, estás en la zona de inseguridad, o estás en la zona de peligro, lo que Santiago narra, ¿no? Y todos quisiéramos estar el 100% del tiempo en nuestra zona de protección y comodidad. Y Dios se encarga de movernos. Dios se encarga en la vida cristiana, se encarga de obligar a cada creyente a salir de su zona de comodidad, a su zona de confort y tranquilidad. Porque si fuéramos a permanecer todo el tiempo en esta zona, nos haría muchísimo daño. No creceríamos nunca ni aprenderíamos si fuéramos a permanecer siempre en la zona de comodidad. Pero entre las opciones, escogemos nosotros siempre a favor de la comodidad. O, para decir lo que estoy resumiendo aquí, optamos por evitar cualquier riesgo, ¿no? Así. Pero lo que hemos aprendido en la pandemia es que nadie puede evitar esos riesgos. Nadie. No. ¿Por qué no? Porque vivimos en un mundo caído, en donde los efectos y las consecuencias del pecado, incluyendo enfermedades y muerte, están por todos lados. Porque nosotros no tenemos el control, no tenemos la forma para controlar nuestras circunstancias. Está resultando que la mayor parte de la gente que se la pasaron encerrados es la mayor parte de gente ya muerta, en contraste con los que salieron a trabajar y hicieron caso omiso, y no estamos a favor de que hagamos caso omiso de algunas cosas, pero está resultando así. Y estas personas que pensaban, no, yo me voy a encerrar y así me voy a proteger. El mayor número de muertes en todo el mundo, Europa, Reino Unido, Canadá, los Estados Unidos, Ciudad de México incluso, están en esos lugares. Nos hace falta el poder, nos hace falta el conocimiento, nos hace falta el control. Somos ignorantes, ¿no? ¿Cómo nos vamos a proteger de algo invisible? ¿Cómo? Vivimos en un mundo caído en donde la realidad del pecado y sus consecuencias es la realidad. Hay un sinnúmero de riesgos todos los días que se relacionan con nuestro tema. Se relacionan con el pecado en todos los casos. Estos riesgos se relacionan con el pecado, de tal modo que si pudiéramos, para acabar con esos riesgos, tendríamos que acabar con el pecado humano. Llámese imprudencia, llámese necedad, el pecado humano, llámese falta de entendimiento o lo que sea. Yo iría por el lado bíblico de falta de temor de Dios. Falta de temor para con Dios en cuanto a Dios, ¿no?
Porque el único que te puede proteger de cualquier riesgo resulta ser Dios. Tan solo Él tiene el conocimiento, tan solo Él tiene el poder. Obviamente, tan solo Él te puede proteger. Entonces, vivir haciendo caso omiso de Dios es vivir expuesto a millones de riesgos, de incertidumbre. Y el mito de nuestra seguridad o autonomía son mitos, ¿no? En cualquier instante tú y yo podemos sufrir cualquier accidente, cualquier enfermedad, cualquier pérdida, en cualquier momento. Esto es así. Y de ahí viene otro gran tema, no lo vamos a discutir el día de hoy, y es el tema de las fobias. Y la gente que vive agobiada, enredada en un mundo de ansiedad, preocupación y miedo todos los días, con su lista de fobias, preocupaciones, miedos, ¿no? Y hoy en día la lista, hay catálogos, ¿no? Hay enciclopedias de fobias por todos lados. A mí me da miedo la máscara, no voy a decir más. Tengo cierta fobia al ver una persona con una máscara, me da miedo, no voy a decir más. Es una nueva fobia. We have to figure out a name for that. What are we going to call that? Máscarafobia. Ahí estamos ya. A la enciclopedia hay que agregarle máscarafobia, ¿no? Vacunafobia. No voy a decir. No. Escuchan, ya entendemos el punto. Todos los riesgos en esta vida se relacionan de alguna manera con el pecado. Y la lista de cosas que el pecado nos puede hacer. Por eso mi comentario, el mayor mal posible, el mal más grande, es el pecado. Así de sencillo el argumento. Y para acabar con todas esas cosas, tendríamos que acabar con el pecado. Lo que nuestro texto dice que hemos de hacer. Hacer morir la licencia para matar. Hacer morir el pecado. Matar el pecado. O morirnos como víctimas del pecado. Y aquí estoy resumiendo muchos puntos, ¿no? A este punto de que el pecado es el mal más grande, ¿no? Volveremos en otra ocasión y vamos a elaborar el argumento, pero ya no es necesario. Entonces, en el tiempo que nos resta, vamos a discutir lo siguiente. Frente a todas estas cosas que conocemos como riesgos, ¿no? Hay una lista de reacciones. Como lo estoy diciendo y lo sigo ilustrando, ¿no? Ahora, lo que nos interesa el día de hoy es lo siguiente. Hay una lista de emociones. Aquí las tengo otra vez, las vuelvo a citar. El enojo. ¿Qué es lo que provoca el enojo? El temor. La vergüenza. Esas son emociones. Son reacciones. La tristeza y el dolor. Culminándose la lista en la palabra aborrecimiento, odio. Ahora, lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta es lo siguiente. Estas emociones desempeñan un papel crucial en nuestra lucha en contra del pecado. Como lo estaba tratando de ilustrar con el tema de los riesgos. Hay toda una lista de reacciones
Hay personas llenas de enojo frente a la catástrofe que la pandemia ha traído a sus vidas económicas, o en otro contexto, por la muerte de una lista de personas, comenzando con algún ser querido, súper enojadas en contra del virus, es lo que nos dicen. No, dicen, están súper enojados en contra del doctor Fauci, que tiene muchos sobrenombres, si no lo conocen. Es el arquitecto de la reacción gubernamental a nivel mundial en contra del riesgo de la pandemia. El doctor Fauci implementó muchas cosas las cuales de nada sirvieron. Y la gente está enfurecida en contra de ese hombre en el primer mundo. Y los temores que siguen, es otra reacción emocional en contra del riesgo que representa la pandemia. Del enojo al temor. Y luego es increíble esto de la vergüenza. Tantas personas se sienten tan avergonzadas, ¿no? Por lo que han sufrido de esto. Y el dolor y la tristeza por todos lados. Culminándose en una epidemia de depresión, desánimo y suicidios. Increíble el número de personas que por su dolor y tristeza han llegado al extremo de suicidarse. ¿Por esto? Sin hablar, como vamos a ver aquí al finalizar, del odio. Si pudiéramos comprobar mañana que todo esto salió de un solo país, de un solo laboratorio, de un solo grupo, vamos a llamarles conspiradores. Si pudiéramos demostrar que estas personas, por motivos pecaminosos egoístas, usaron la pandemia, llenaron aviones y los mandaron a todo el mundo con gente enferma, la reacción, el quinto punto aquí, del enojo al aborrecimiento al instante. Entonces, entendemos algo sobre esto. Ahora vamos por partes. Primero, hay un paquete emocional aquí que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Lo estoy ilustrando. Y va por muchos caminos, ¿no? Y los caminos aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis para ilustrar el punto. Son importantes estos caminos. Porque la Biblia, cuando habla de nuestras emociones, siempre la personalidad humana, mente, emoción, volición, esta fórmula, ¿no?, que son los elementos componentes de la personalidad humana, o lo que la Biblia a términos genéricos describe como el corazón humano. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, ¿no? Los pensamientos, las emociones y con la volición, las decisiones que tomamos. Ahora, hay una relación íntima entre estos elementos que forman nuestro corazón. Y lo que la Biblia enseña es que lo que hacemos con nuestra voluntad siempre es fruto de lo que pensamos y sentimos. Por eso el mito del libre albedrío. La voluntad está sujeta a los pensamientos y deseos del corazón. Simplemente obedece. Nuestros deseos determinan lo que hacemos con nuestras vidas. Escuchen bien. El problema en este asunto con los restos y remanentes de la carne en la vida de cada creyente es lo siguiente. Nuestros deseos son fluctuantes. Nuestras emociones son inestables. Nuestros deseos y nuestros motivos son tan inestables como para, en muchos casos, volverse conflictivos. Esto es el tema en Romanos 6, en Romanos 7, en Romanos 8. Hay una lucha entre la carne y el espíritu en la vida de cada creyente. Nuestros deseos son fluctuantes.
Y lo que sucede es un gran argumento, ¿no? Estos deseos, así voy a decir, emociones, algunos prefieren la palabra afectos del corazón, son inconstantes, son fluctuantes, y nosotros muchas veces nos sentimos como atrapados entre las dos cosas. Y en el contexto bíblico, los deseos más fuertes en la vida de un creyente son a favor de Dios. Ese es el argumento que vimos en la pura lectura. Los que son del Espíritu están inclinados a favor de Dios. Los que están en la carne, inclinados en contra de Dios. Pero en la vida cristiana, los deseos más fuertes son a favor de Dios, su palabra, la santidad, la obediencia, el amor. De eso no hay duda. Pero estamos luchando cotidianamente con un paquete fluctuante. Y en el proceso de transformación, los deseos a favor de Dios van creciendo, fortaleciéndose y nos ayudan a matar los deseos contrarios a Dios. O sea, los deseos piadosos producen hechos piadosos y los deseos pecaminosos producen hechos pecaminosos. Y hay un conflicto, un contraste y un gran argumento que no vamos a discutir más el día de hoy. Lo que nos interesa es cómo estas emociones influyen sobre lo que hacemos. Y eso es lo que nos interesa. Ahora busquen en Efesios 4. Vamos a repasar este argumento e ilustrarlo. Vamos a Efesios 4, no pierdan de vista Romanos. Y vamos a discutir el papel de estas emociones en esta lucha, comenzando con el enojo. En Efesios 4 tenemos esta tan discutida fórmula. Enojaos, airaos es la versión antigua, 4:26, y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es esto? Tú puedes enojarte y no pecar. ¿Qué es esto? Ahora vamos a cambiarlo. Esto es un santo enojo, ¿no? Lo que nos interesa aquí en nuestro tema. El enojo santo no es pecaminoso, no, es en contra de todo lo pecaminoso. El enojo santo, ¿no? Enojaos y no pequéis. Tantas ilustraciones de esto, ¿no? Las tenemos en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. En relación con el ejemplo que voy a citar, aquel hombre con la mano atrofiada, la mano que se llama seca en la versión antigua, y los judíos, sus líderes, viendo, acercándose y pensando que es un pecado sanar a este hombre en el día sábado. En relación con la mano atrofiada, se enojaron en contra de Cristo, lo atacaron y lo condenaron porque estaba al punto de sanar a una persona, según ellos, violando las reglas del sábado. Escuchen bien. No es necesario leer el texto. El texto dice, mirándolos con ira. Mirándolos enojado. Y se refiere a Cristo. La reacción de Cristo ante este pecado. El pecado, ¿no? Que se estaba manifestando en la gente criticona, que se habían acercado a todo para hablar en contra del Mesías, para hablar en contra del Cristo, con un enojo santo. Reaccionó Cristo. Escuchen bien, así hemos de reaccionar nosotros contra todo pecado. Con un enojo santo, dirigido en contra del pecado, hemos de reaccionar. Ahora, podríamos detenernos aquí media hora con las ilustraciones. Si alguien nos hace algo indebido, respondemos con enojo. Si es el robo, nos enojamos. Si es, y hagan ustedes la lista, nos están engañando, nos están mintiendo, nos están haciendo daño, nos están perjudicando, reaccionamos normalmente enojados en contra de lo que nos están haciendo y en contra de las personas.
en contra de ellos. Respondemos enojados. Y el gran tema aquí, no podemos detenernos. Lo que la Biblia nos prohíbe hacer, el enojo, escuchen bien, pecaminoso, no es lo que estamos discutiendo aquí. Estamos hablando del enojo en contra del mal, en contra del pecado, en contra de los frutos y consecuencias del pecado. Cuando yo hablaba de personas enojadas por lo de la pandemia, enojadas en contra de las autoridades, enojadas en contra de los médicos, enojadas, ¿no? Muchísimas personas en contra del país de donde todo esto salió, enfurecidas en contra de ese país. Y esto es la forma normal de reaccionar. Nos enojamos en contra del pecado ajeno, en contra de lo que otros nos hacen. Cuando el argumento bíblico va por otro camino, escuchen bien, hemos de enojarnos en contra del pecado. Enojaos y no pequéis. ¿Qué es esto? Hemos de enojarnos en contra de la causa de todo lo que anda mal en el mundo. La causa, el autor intelectual de toda la maldad, de todo lo que está mal en el mundo, es el pecado. Podemos incluso personificar el pecado. Podemos llamarle al pecado el ladrón. Podemos decirle al pecado que es un mentiroso. Podemos personificar al pecado. Cristo lo hizo, ¿no? En muchos ejemplos. El pecado es el homicida. El pecado es el que ha traído el alboroto. El pecado, y es lo que nos ha quitado muchísimas bendiciones en esta vida. Es el pecado lo que quita la paz. Es el pecado lo que quita la felicidad. Cuando quisiéramos estar ahí en la zona de contentamiento y felicidad, es el pecado lo que se mete de por medio para robarnos de muchísimas bendiciones, por un lado, y por otro lado es el pecado lo que trae la ira de Dios. Es el pecado lo que trae el dolor y el sufrimiento al mundo. Toda la miseria se puede culpar al pecado como el autor intelectual de todo el dolor, de todo el sufrimiento. El pecado es homicida, el pecado es mentiroso. Así. Porque así comenzó el problema. El pecado engañó a Eva. El pecado sujetó a Adán y Eva a la pena de muerte, ¿no? El pecado es lo que trajo la muerte al mundo. Esto es el argumento bíblico. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que trae la disciplina, el juicio y por fin el castigo de Dios en contra de todas sus víctimas. El pecado es lo que echó a perder la felicidad, lo que todo el mundo anda buscando, todos quisiéramos ser felices. El pecado es lo que quitó la felicidad del mundo. El pecado original es lo que ha traído todo lo que vemos, todos los manchados, deformados, ensuciados, todos los perversos, todos los que han sido contaminados, dominados o esclavizados por el pecado, demuestran el argumento. Cuando nosotros vemos una persona vagando por las calles de esta gran ciudad, sabemos sin preguntar, sin investigar, sabemos que todo esto es fruto, consecuencia, probablemente de los pecados de sus padres, de estos jóvenes, jovencitas, ¿no? Drogadictos, alcohólicos, viciados, en cualquier parte del mundo lo vemos. Vemos una persona ensuciada, manchada, perversa, ¿no? Está ahí frente al semáforo, en donde estamos parados en el coche. Y nos remontamos al pecado, como la causa de lo que estamos viendo. Y así el argumento. Entonces, en este sentido, hemos de enojarnos en contra. Es un enojo
dirigido en contra del pecado, lo que se llama el enojo santo. Ahora vean en 2 de Corintios 7, hay otro texto aquí al cual vamos a volver también. 2 de Corintios 7. El enojo en contra del pecado es lo que nos conduce a mortificarlo. El enojo en contra del pecado es lo que nos conduce a oponernos al pecado. El enojo en contra del pecado siempre es justificado. Hay muchas personas que cuando reaccionamos en contra de los que enseñan doctrinas falsas, un camino falso de salvación, así gritamos y decimos, son asesinos, son personas que están yendo a la perdición y tratando de llevar al mayor número posible de otras personas a la misma perdición en sentido espiritual. El enojo es santo en contra del pecado de estas personas. Son culpables del homicidio espiritual y del suicidio espiritual. Y respondemos a estas personas tal como respondemos a un ladrón que nos está apuntando con la pistola y nos está amenazando. Lo mismo. Ahora ven en 2 de Corintios 7, en el versículo 11, hay un gran texto aquí en donde una parte de lo que es la descripción en este texto del arrepentimiento, el versículo 11, fuisteis contristados en cuanto a Dios, ¿no? En relación con un pecado en el contexto que cometieron en contra de Pablo. Pero vean lo que dice, la reacción, contristados, ¿no? Y esta reacción ha obrado en vosotros, vean la lista, defensa, y ahí de inmediato viene una de las palabras que nos interesa en la versión antigua, enojo. Indignación se traduce. Y lo que sería un pecado, el enojo, ¿no? Injustificado, aquí se vuelve una virtud. Porque es imposible oponernos al pecado y no sentir enojo en contra del pecado. Eso es lo que hemos de sentir, enojo santo en contra del pecado. En el texto en Santiago dice, cada hombre que sea pronto para oír, lento para hablar, tardo para enojarse, pero aquí no. No lento para enojarnos, no, esto no es así. Es pronto para enojarnos, pronto, ¿no? Para responder en contra del pecado, pero hay que entenderlo aquí, es en contra de nuestros propios pecados. Este texto habla del arrepentimiento en cuanto a nuestros pecados. Debemos enojarnos de inmediato en contra de nuestros pecados. No tan solo en contra de los pecados ajenos. Ahí vemos toda la hipocresía por todos lados. La gente enfurecida porque aquí se encontró un acto de corrupción. Nadie hizo nada y su mismísima vida llena de corrupción. Se enojan con el pecado ajeno, pero nunca con sus propios pecados. ¿Cómo? El argumento, hemos de responder con un enojo en el más fuerte grado posible, responder en contra de nuestros pecados. No debemos apapacharlos, no debemos defenderlos, no debemos poner pretexto alguno, sino que debemos condenar nuestros propios pecados, tal como lo hacemos con pecados ajenos. Hemos de ser implacables en contra del pecado nuestro. Implacables. ¿Qué quiere decir esto? Irreconciliables en cuanto a nuestros propios pecados. Hemos de fomentar enojo, como vamos a ver, temor, vergüenza, tristeza y odio en contra de nuestros propios pecados. Nunca debemos hacer una tregua en contra de ningún pecado en nuestras vidas. Porque el pecado es nuestro enemigo. El pecado nos quiere fusilar. El pecado nos quiere matar. Y si no nos oponemos al pecado, es matar o ser muertos por el pecado. Este es el argumento. Debemos fomentar constantemente. Si se trata, y aquí estoy evitando muchas tentaciones,
Si se trata de lo que son temas gigantescos en muchos países en relación, por ejemplo, con el aborto, y 40 millones de muertos en la ex Unión Americana, más de 300 millones en la comunista China, y la gente entristecida, sí, avergonzada, sí, llena de miedo y temor, sí, que andan protestando, que andan enojadas en contra de estos gobiernos, en contra de los políticos, en contra de los sistemas de salud. Sí, es un ejemplo, ¿no? En una cuestión, algunos piensan política, ¿no? O ideológica. No, si esos pequeños son a de veras personas, entonces son 40 millones, ¿no? De niños muertos. Y aquí lo vemos todos los días. ¿Por qué llevamos varios años con las ciudades en todo el mundo sufriendo, ¿no? De estas manifestaciones y protestas en relación con una lista de cosas? Aquí lo hemos vivido con protestas en contra del homicidio, en contra de los feminicidios, de igual manera en contra de la corrupción. A nivel masivo lo vemos, y la gente enfurecida, violando incluso muchas leyes, actuando con violencia en un momento dado, manifestando lo que estamos ilustrando. Están súper enojadas muchísimas personas con el pecado ajeno. Con el pecado ajeno enojadas. ¿Y con sus propios pecados? Nada. Incluso están pecando, enojarse y no pecar, dice el texto. Están pecando en contra de los demás al actuar en esa forma, con violencia, violando las leyes, ¿no? Haciendo motines. Llevamos más de un año con, yo diría, 20 y tantas ciudades en los Estados Unidos siendo quemadas y saqueadas en la ex Unión Americana. Ustedes no han visto, porque aquí no están poniendo la verdad en la televisión, comenzando con estos lugares en donde dicen ya no queremos ningún policía aquí, entonces andan saqueando todos los días, todas las tiendas. Nadie hace nada por el momento, pero los que viven ahí enfurecidos, enojados, diciendo, ¿cómo es posible que no hay una reacción? Y lo que quisieran ver es algo en contra de lo que está pasando. Pero rápido, no podemos detenernos. Vamos al segundo punto. El tiempo se nos va a acabar. El segundo ejemplo de lo que estamos discutiendo el día de hoy, en esta reacción en contra del pecado, hay una lista de emociones. La segunda emoción, vean en 2 de Timoteo 1, es temor. Temor. Y este tema es gigantesco, no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, porque la Biblia normalmente habla en contra de esto. En 2 de Timoteo, ¿ya lo tienen? En su primer capítulo y el versículo 7, Dios no nos ha dado este famosísimo espíritu de temor. Es un tema gigantesco que no vamos a abarcar el día de hoy, sino lo contrario, fortaleza, amor y dominio propio. Ahora, aquí se nos prohíbe manifestar temor en una lista de cosas. Esto es importantísimo, el argumento, porque esta reacción con miedo y temor es algo prohibido, es algo pecaminoso en muchos contextos, ¿no? Por ejemplo, se nos exhorta continuamente en la Biblia a no tener miedo de muchas cosas, de lo que los demás nos pueden hacer, nada de miedo. De lo que pudiéramos vivir o experimentar en esta vida, nada de miedo. ¿Cuánto más? Frente a la muerte, frente a la tumba, nada de miedo, nada de temor. Los únicos que viven libres de ese miedo aquí, la foto, ¿no? Hay una sola forma para escapar de la muerte. En inglés lo dice, ¿no? Acudiendo a Cristo. Y acudiendo a Cristo, la muerte ya no es muerte. La muerte no es para
ningún creyente a de veras la muerte, sino es la introducción a la vida. ¿Y en dónde está su aguijón? ¿En dónde está el miedo a la muerte? De cómo pudiéramos morir puede haber mucho miedo, pero de la muerte misma, la muerte ya no es muerte. Y así los argumentos. Pero lo que nos interesa aquí es cómo esta emoción, el temor, desempeña un papel en la lucha en contra del pecado. Porque todos nosotros, por más que la Biblia dice que Dios no nos ha dado el espíritu de miedo o temor, nos dejamos dominar por eso. El temor en cuanto al futuro desconocido, el temor en cuanto al día de mañana, ¿no? El miedo en cuanto a lo que pudiera pasar hoy en la noche, el miedo de sufrir alguna aflicción, el miedo de sufrir alguna desgracia, el miedo de perder o el miedo de contagiarse en lo que sabemos, ¿no? Esto lo vemos por todos lados, pero aquí nos interesa algo diferente. Porque la Biblia dice que hemos de tener muchísimo miedo en cuanto al pecado. En cuanto al pecado. Porque el pecado es lo que trae todo lo anterior. El pecado es lo que pone en peligro tu felicidad. El pecado es lo que pone en peligro tu salud. El pecado es lo que pone en peligro tu familia y la lista. El pecado es lo que echa a perder tu prosperidad, tu libertad. El pecado es lo que pone en peligro tu vida y cuanto más tu alma. El pecado, escuchen, es lo que ha de engendrar miedo en nosotros. Porque el pecado es el riesgo mayor en todos estos ejemplos. El pecado nos sujeta al juicio de Dios, nos sujeta a su desagrado, nos sujeta a su condenación. El pecado es lo que le obliga a Dios a quitarnos una tremenda lista de bendiciones y al fin y al cabo deshacerse de nosotros, echarnos al infierno. El pecado es, ¿ven cómo lo estoy diciendo? Es lo que le obliga a Dios a actuar en contra de nosotros. De tal modo que si podemos entender este argumento, vamos a tener una arma poderosísima para matar el pecado en nuestras vidas. ¿Son temibles? ¿Acaso no? Las aflicciones, las pérdidas, los sufrimientos, las calamidades. ¿Acaso no tenemos miedo de esas cosas? Claro que sí, en algún sentido sí. Pero el argumento bíblico es, no hemos de tener miedo de ninguna de estas cosas en sí, sino del pecado. El pecado que trae todas estas cosas al mundo. El pecado es peor que el sufrimiento, peor que las aflicciones, peor que las pérdidas. ¿Por qué peor? Porque no hay nada bueno en el pecado. El pecado echa a perder todo. Y en este sentido, no hay nada que tú puedes sacar de provecho al fin y al cabo del pecado. Nada. Salvo, como vamos a ver más adelante, aquí un momento, la vergüenza. Pero nada bueno. Y en este sentido, hemos de tener miedo de pecar y de sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Y cuando hacemos la lista de cosas que tememos, sigo diciéndolo, todo el mundo tiene miedo a la muerte. Estoy hablando del mundo inconverso. ¿Acaso no? ¿Acaso no? El rey de espantos, como lo decía un texto en el libro de Job, el rey de espantos, el rey de terrores, la muerte. Pero la Biblia explica en una forma directa el aguijón de la muerte, el pecado. De tal modo que si se quita de por medio del pecado, la muerte no nos puede hacer daño alguno. Incluso según Pablo, si no fuera por la realidad del pecado, la muerte ni siquiera existiría. En Romanos 5 el argumento. Entonces, en este sentido, al mirar a cualquier de estas cosas que nos engendra temor y miedo, en el trasfondo del asunto es el mismo punto cada vez. Lo que ha de engendrar miedo en nosotros, nuestros pecados. Nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, lo sigo diciendo, obligan a Dios a actuar en contra de nosotros.
En este sentido, vamos más lejos. ¿Es temible el diablo? Hay un argumento aquí profundo. En el inframundo del diablo, en el mundo esotérico, ¿no? Lo vemos por todos lados. La gente tiene miedo del diablo. Esto es un gran tema, lo tengo que resumir. ¿Qué quiere decir eso? Aún los que dicen no creer en Dios tienen miedo del diablo. Increíblemente, ¿no? Aún las personas que dicen que no tienen miedo alguno en cuanto a ningún pecado, dicen que de los demonios, del diablo, de Satanás, no quieren saber nada. Estas personas que una película de terror de Hollywood basta para mostrar el argumento. ¿Todo el mundo en algún sentido tiene miedo del diablo? Sí, pero hay que entender el mismo punto, está en cada argumento. El diablo no puede hacer daño alguno a ninguna persona sin el pecado. Sin el pecado, el diablo se queda desarmado. Sí. El pecado es el único instrumento en las manos de Satanás que puede hacernos daño. En ese sentido, el diablo que anda como león buscando a quien pueda devorar, anda por todos lados, porque el diablo sabe que con el pecado puede asegurar la muerte eterna de quien sea. El pecado es lo que el diablo usa. El pecado es lo que destruye a sus víctimas. El diablo sin el pecado, nada. Absolutamente nada. En este sentido, el único que nos puede librar del diablo, del infierno, ¿no? Es el único que nos puede librar del pecado. Es el saber Cristo. El pecado resulta ser más peligroso que Satanás mismo. Satanás es víctima de sus propios pecados, si se puede usar la palabra víctima. El pecado es lo que echó a perder al diablo. Y el pecado es lo que el diablo utiliza para engañar, seducir, esclavizar y arrastrar a medio mundo a la perdición. Incluso el infierno no existiría si no fuera por el pecado. ¿Es temible el diablo? ¿Es temible el infierno? Claro que sí, ¿acaso no? Pero el argumento sigue siendo que sin el pecado no existiría el infierno. El infierno es la paga, el salario, el sueldo que el pecado paga a sus víctimas. Así lo dice la palabra de Dios. El abismo sin fondo, el horno de fuego, el pozo de perdición, la prisión eterna. Estas descripciones bíblicas que son las más espantosas, ¿no?, del infierno, están hablando de lo que el pecado hace a todas sus víctimas. Lo que dio nacimiento al gusano que no muere, al llanto y el crujir de dientes, lo que trae la ira de Dios en contra de un ser humano, lo que le obliga a Dios a condenar a su propia criatura. En todos sus casos es lo mismo. Es el pecado. Y debemos tenerle muchísimo miedo al pecado. Al pecado hemos de tenerle muchísimo miedo. Incluso hemos de salir huyendo del pecado. Hemos de verlo como el gran enemigo de nuestras almas, ¿no? Y así los argumentos, lo dejo para pasar al tercer argumento aquí. Y ahora busquen en Romanos 6. Y aquí vamos a agarrar otro hilo. La tercera cosa en la lista de emociones, el enojo santo en contra del pecado, el temor piadoso respecto al pecado. Y ahora en la lista, el tercer elemento que nos interesa, estamos en Romanos 6 ahora, y aquí viene un argumento polémico. ¿Lo tienen? Romanos 6, el versículo 20, dice que cuando éramos inconversos, cuando no habíamos sido
convertidos, éramos esclavos del pecado. Cuando fuiste esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Uno de los textos más fuertes que habla de cómo los seres humanos son esclavos por naturaleza al pecado. Pero la pregunta que nos interesa en el 21, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? La vergüenza. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto había en una vida pecaminosa? ¿Algún fruto? El texto dice, ningún fruto, salvo la vergüenza. Y aquí hay un tremendo argumento y luego agrega lo que acabamos de comentar, el fin de una vida pecaminosa. Los que viven conforme a la carne morirán. El fin de estas cosas es muerte, dice. Es el mismo argumento que está en nuestro texto en el capítulo 8. Pero el argumento sobre la vergüenza es, aquí nos vamos a tener un poco más. Es un argumento poderosísimo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde la gente tiene mucho miedo de la vergüenza. Cuando le preguntamos a una persona, ¿qué es lo que te da vergüenza? ¿Qué es lo que nosotros lo sabemos en un mundo en donde la gente vive en su mundo de fantasía, en las redes sociales? ¿Es el miedo? Sí. ¿Es el temor? Sí. En un momento dado el enojo, porque pudieran ser rechazados por los demás. En las redes sociales, alguien pudiera mofarse, pudieran ser puestos en ridículo, ¿no? Por algo, por alguien, por una acusación, por un chisme, por un video, por un comentario estúpido. Y la gente anda así, doblegándose, ¿no? Ante el temor de los hombres. Y tan enojadas con cualquier persona o cosa que les pudiera traer vergüenza. Vergüenza pública, hasta el grado en que en el mundo de los jóvenes de hoy hay cantidad de casos de, si no el suicidio exitoso, por lo menos intentaron suicidarse. Porque se vieron tan avergonzados por algo que se publicó en las redes sociales, por un comentario, y la gente controlada por la vergüenza. Su deseo de no ser avergonzadas nunca. Y es un gran argumento aquí en donde el deseo de quedarse bien, el deseo de verse bien, el deseo, ¿no?, de proteger su imagen falsa, el deseo de salir todos los días con maquillaje y disfrazados, presentándose como alguien o algo que no son. El deseo de ocultar, escuchen cómo lo estamos diciendo, de ocultar sus irresponsabilidades, negligencias, necedades, ¿no? Tonterías. El deseo de no ver nunca una reacción de parte de alguien. El argumento lo tengo que resumir. Según la palabra de Dios, la única cosa que ha de veras avergonzarnos es lo mismo, es el pecado. La idolatría, la impiedad, el robo, la mentira, el adulterio, la inmoralidad sexual, el homicidio, la concupiscencia, hasta la codicia, la lista, ¿no? Cualquier irresponsabilidad, cualquier negligencia, cualquier acto de injusticia, de egoísmo, de soberbia, la lista. La Biblia dice todas estas cosas son vergonzosas. Son cosas que han de producir tremenda vergüenza en nosotros. Esta vergüenza que misteriosamente nace en tu conciencia. Esta conciencia tan tierna y tan sensible en la juventud que se va endureciendo, ¿no? Pero esta conciencia que te acusa de haber hecho algo indebido, que te acusa de haber pecado, que te obliga a sentir la maldad de estos pecados y el deseo, ¿no?, en tu tristeza
de hacer algo para deshacer lo que hiciste. Esta vergüenza del pecado que cada humano, sin excepción, cada ser humano siente en un grado mayor o menor, ¿no? Pero escuchan, se vuelve un arma más. En lo que sería un tipo de arsenal para hacer morir el pecado en tu vida, de tu enojo santo al temor, llegas a la vergüenza. Esto es un tema espantoso. Hay más de un solo caso cuando la gente hipócrita se le acercaba a Cristo y luego sufrieron un ataque de conciencia. Luego se sintieron tan avergonzadas por una palabra suya. De nuestro Señor Jesús salió la palabra. Por una mirada. ¿No? Por un ataque de conciencia, cuando su conciencia, que tiene un registro de todos tus pecados, se despierta y comienza a atacarte, ¿no? Ahora, hay un gran argumento en esto, lo voy a resumir, se nos está yendo el tiempo. Y el argumento va por este camino. El pecado es vergonzoso en todas sus formas. De tal modo que si hay un video de tal persona cometiendo tal pecado, depende de la persona, ¿no? Hacen todo lo posible para que ese video no salga a la luz pública. En Filipenses hay un argumento en verso, en donde Pablo se refiere a las personas que son enemigos de Dios, lo voy a leer, y dice que estas personas, su Dios es el vientre, su estómago, sus deseos, ¿no? Sus concupiscencias son su Dios, son idólatras que adoran las concupiscencias de su carne. Y en el argumento, Pablo dice, escuchen bien, que estas personas se jactan de cosas vergonzosas. Se jactan de las cosas, dice, su fin es la perdición, su Dios es el vientre, y se glorían o se jactan de cosas vergonzosas. ¿Qué es esto? Yo acabo de decir que hoy en día la gente anda tratando de ocultar muchísimos pecados. Sí. Por todos lados lo vemos, ¿no? Pero el texto dice, no, hay personas que andan jactándose de cosas vergonzosas. Y el tema es profundo. Escuchen bien. Eso es lo que vemos en Hollywood. Entre más vergonzoso, entre más pecaminoso, mayor éxito tiene la película. Lo vemos en las telenovelas, ¿no? En todo el mundo, en donde hay una lista, es un tipo de catálogo de pecados que tienen que meter a fuerzas en la telenovela para que algunos puedan jactarse, ¿no? Van a gloriarse de estas cosas y los demás están ahí pensando, ¿cuánto? Porque en la telenovela no hay consecuencias. Porque en la película de Hollywood son los héroes falsos, ¿no? Que son aplaudidos y son, sabemos que no todo lo que están haciendo es bueno, pero quisiéramos ser como, ¿sí? ¿De veras? Porque andan jactándose de cosas vergonzosas. Ahora, el argumento es lo siguiente: el pecado es vergonzoso. ¿Por qué? Dice que el creyente, al acordarse en Romanos 6 de las cosas que hacía antes, lo único que siente es vergüenza. Dice cosas de las cuales hasta el día de hoy el creyente se siente avergonzado. Porque el pecado es vergonzoso. ¿Por qué vergonzoso? Porque no da lo que promete. Porque no aprovecha. Porque no ayuda. No.
porque le deja a la persona al final de su vida, sino antes, sino mucho antes del final de su vida, le deja sin nada, salvo las consecuencias. El pecado es vergonzoso, porque es una pérdida total. Al fin y al cabo, todo lo que le ofrecía a la persona, felicidad y placer y contentamiento y amor egoísta, amor incluso sensual, al fin y al cabo, le deja sin nada. ¿Cuáles son los frutos finales del pecado? ¿Acaso la felicidad? ¿Hay algún ejemplo de alguno de estos del mundo artístico, del mundo de celebridades, de ricos y famosos, alguno que haya terminado bien? No. La vida pecaminosa es como una droga, es como el alcohol. Por un tiempo placer, por un tiempo alegría. Ajá. Y luego la reacción, luego la crisis, luego la desesperación, luego viene una crisis en donde la persona termina en un estado de trauma. Se despierta de su sueño y se percata de que el pecado le engañó, de que el pecado le hizo un truco, de que el pecado le metió en la fantasía y que resultaba ser en realidad el infierno. Porque el pecado no da lo que promete. No puede satisfacer a ningún ser humano. No. Tan solo nos deja al fin y al cabo avergonzados. Todo el tiempo avergonzados. Todo el dinero malgastado. Al fin y al cabo nos deja así. El pecado es vergonzoso porque en el mejor de los casos nos trata como si fuéramos animales. Nos reduce al nivel, en el lenguaje bíblico, bestias brutas, ¿no? En el lenguaje bíblico, la puerca lavada se volvió a revolcarse en el excremento, en el cieno, ¿no? La versión antigua. Hay una lista de textos que hablan así. Le deja a la persona como, en un texto muy conocido, como el perro que vuelve a su vómito, que vuelve a comerse su propio vómito. Así, comiendo su vómito. Porque son perros. Revolcándose en el cieno. Porque son puercas. Pero estos textos hablan de hombres, de mujeres que se conviertan en bestias brutas y se comportan como animales. No es cosa vergonzosa para algún animal revolcarse en el lodo, menos comerse su vómito, porque son animales. Pero cuán vergonzoso, cuán espantoso es eso. Y peor aún, la vergüenza del pecado es peor, porque le deja a la persona al fin y al cabo sin nada. Le reduce al nivel de una persona que pierde todo. Ningún fruto, ningún beneficio, ningún provecho, ningún propósito, ningún valor. No, lo que la Biblia dice es vergüenza perpetua. Vergüenza perpetua. Es lo que le espera a la persona que vive y muere en sus pecados. El argumento, ¿no? Muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua.
Daniel 12, para vergüenza que nunca se acabará. Cuán avergonzados, ¿no? Hay un gran argumento aquí y vamos a terminar. Estaba leyendo una de estas descripciones del día de juicio. Quiero traducirlo y imprimirlo en un folleto. Es de un predicador de, si no me equivoco, del siglo XVIII, y dio una descripción de una lista de pecadores, una lista de personajes, una lista de actores en el drama de la historia, desde reyes, magnates, ricos, famosos, artistas, deportistas, actores, actrices, gobernantes, hasta y así toda la lista. Pero lo más interesante en la descripción, en un lenguaje gráfico, el predicador iba describiendo ahora cómo se sentía frente a la vergüenza pública en que se encontraban cada uno de estos. ¿Cómo se sentían frente a los ojos del universo? Personas que andaban jactándose de su maldad, vanagloriándose en sus pecados. En el día de juicio, serán vistas estas personas como los más viles, los más necios, los más estúpidos, los más tontos, los más engañados, los más corruptos, los más pecaminosos. Y la vergüenza que comienzan a sentir en ese momento frente al trono del universo, frente al Dios 3 veces justo, y al ver hacia dónde van y lo que les va a pasar y lo que van a sufrir. Para el tiempo se nos fue. 2 puntos finales. Agregamos a lo anterior la tristeza. Estamos hablando de qué? Yo voy a decir balas ahora. Son municiones, ¿no? Son un tipo de balas especiales que podemos usar en contra del pecado. Desde el enojo, el temor y la vergüenza, ahora pasamos a la tristeza y el dolor. El texto en 2 Corintios 7 habla de esto. Cuánto dolor, cuánta tristeza, dice, sienten las personas al arrepentirse del pecado. El tiempo se nos fue, pero lo estoy resumiendo. Hay una relación directa entre el pecado, la tristeza y el dolor en todos los casos. Porque el pecado es lo que le entristece a Dios. Eso es lo más espantoso, ¿no? El argumento bíblico, nuestro Señor Jesús aquella noche en el huerto del Getsemaní, escuchen lo que dice la Biblia, comenzó a entristecerse. Y la palabra griega habla de la tristeza en su máxima dimensión, la tristeza más profunda posible. Comenzó a entristecerse nuestro Señor Jesús. Comenzó a angustiarse, 2 palabras distintas son usadas. Y luego dice, a entristecerse en gran manera, angustiarse de gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué se entristeció nuestro Señor Jesús? Porque estaba muy cerca al momento, a la hora, cuando Él tendría que asumir la culpa y la condenación del pecado. Con razón comenzó a entristecerse, con razón a angustiarse, porque se acercaba el momento cuando todo el dolor, todo el sufrimiento que el pecado ocasiona, le sería acreditado, le sería imputado, y él comenzaría a sentir lo que estamos diciendo. Es un gran argumento en donde él mismo comenzaría a sentir este temor. ¿Temor? Claro que sí. Se expresa ese temor en una lista de textos en el libro de los Salmos, anticipando lo que sobrevendría a nuestro Señor Jesús. Y luego, en forma
pública, se mofaron de él, se burlaron de él en sus 3 oficios, ¿no? Eres rey, le pusieron la corona, ¿no? Eras de veras profeta, le cubrieron los ojos con vendas, le golpearon y le desafiaron diciendo, profetiza, ¿quién es el que te acaba de pegar? Se burlaron de él en su oficio mesiánico, incluso cuando estaba sobre la cruz. Si eres el Cristo, tienes que descender de la cruz. Su oficio sacerdotal. El tema, en una forma pública, lo desnudaron. Eso nunca lo vas a ver en ningún retrato, en ningún cuadro, en ninguna pintura. Lo dejaron desnudo con el fin de avergonzarlo más. Y así, escuchen cómo lo estoy diciendo. Hay un momento en las narraciones, en los 4 evangelios, en donde ven la vergüenza. Llegaron al momento, ¿no?, de acercarse para escupir en su cara, con su saliva, escupiendo, descargando saliva en la forma más despectiva posible para avergonzarlo. Estaba leyendo, me sorprendió, creo que fue Spurgeon, que hizo una referencia a la cita bíblica, uno de los textos que narra lo que acabamos de decir. Y Spurgeon dijo, así va a reaccionar Dios a todos los que mueren en sus pecados. Les va a devolver el pago Dios de manera simbólica. Cuánto dolor, cuánta tristeza. Llegaron al extremo, ¿no? De los ángeles vienen. No, es un solo ángel que fue enviado. Él pudiera haber llamado legiones, ¿no? 12 legiones. No, es un solo ángel que se le acerca. Porque habría muerto de esta tristeza. Habría muerto de esta angustia. Sí. Antes de llegar a la cruz. Hay un texto de referencia aquí que se refiere a Lot en Sodoma. No es necesario buscarlo. Segunda de Pedro 2. En mi nota aquí dice que el alma de Lot se afligía, dice. Es una palabra técnica. Se atormentaba su alma. Lot en Sodoma. Cada día sufría en su alma. Es lo que sufría Lot. Una traducción dice que se le despedazaba el alma, que se le hacía pedazos su alma de Lot, viendo y escuchando, siendo testigo de los pecados de Sodoma. Si esto le pasó a Lot, que estaba viviendo en desobediencia en Sodoma, ¿qué es lo que ha de haber sentido nuestro Señor Jesús? Porque Él había venido para matar el pecado. Sí, lo vamos a ver el próximo domingo. Él fue enviado para enfrentarse cara a cara con el pecado humano. Sí. Él mismo testificaba, mi alma está entristecida hasta la muerte.
Pudiera haber muerto de la pura tristeza, anticipando lo que estaba al punto de suceder cuando el padre iba a derramar un santo enojo, se llama ira, en contra de su hijo. Y le iba a cargar con todos los temores posibles del infierno. Sí. Y le iba a obligar a pagar el salario, el sueldo, a liquidar la cuenta del pecado a favor de cada creyente. Ahora terminemos con lo último, ¿no? El odio. Aquí se combina todo lo anterior. Es una lista de balas, municiones, emociones, afectos, reacciones que son muy útiles en contra del pecado, para hacer morir el pecado. Muchos textos, ¿no? Están sobre la mesa aquí, los cito de paso. El odio, el aborrecimiento santo, aborrecer lo malo, de la boca de Pablo, Romanos 12. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Hebreos 1, el testimonio respecto a Cristo. Cristo aborrecía la maldad. Dios aborrece el pecado. Lo que se nos prohíbe en cuanto al prójimo es lícito, es ordenado en cuanto al pecado. Los inconversos hacen lo mismo. Acabamos de ilustrarlo. Aborrecen la luz. Son personas que viven en enemistad contra Dios. Lo vimos en Romanos 8 al principio. Aborrecen la luz. Sí. De esto hablaba Cristo, una de sus quejas más trágicas. Hemos escuchado cuántas veces el texto. En nuestras versiones antiguas dice sin causa me aborrecieron. Quiere decir sin motivo, sin justificación alguna, sin motivo verdadero, me aborrecieron. Incluso en más de una ocasión les preguntaba, ¿por cuál pecado me aborrecen? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Se me pueden acusar de algo? Me aborrecieron sin causa. Y el aborrecimiento es un acto de homicidio. Sí. Por eso el homicida, ¿no? El aborrecimiento son cosas sinónimas en la Biblia. El que aborrece a su hermano es homicida. Estas personas que dicen ser creyentes vienen a este lugar, escuchen mi comentario, no tienen una relación de amistad con ningún creyente que se congrega aquí. Vienen y se van como personas aisladas en su mundo de fantasía o no sé. Y luego dicen que son creyentes. Pero actúan como si aborrecieron a la mayoría de ustedes. O quizás a mí, no sé. No tienen ninguna relación de amistad, de amor, de convivir, compañerismo, nada con ningún creyente. No se llevan bien con la gente del mundo. Porque no son creyentes. Eso fue entre paréntesis. Escuchan. Dios aborrece el pecado de tal manera que jamás tendrá misericordia de los que mueren en sus pecados. Su mismo lenguaje a Jacob amé, representando Jacob a todos los creyentes. Yo tenía Jacob y Isaú, Ismael, todos confundidos. Al final del sermón hace 8 días. No importa, Dios no está confundido, tan solo yo. A Jacob amé, mas a Isaú aborrecí, dice el texto. Aborrecí. Isaú representa a todos los que le aborrecen. Una lista de textos
acusan a los inconversos, como lo vimos en Romanos 8 en la pura lectura. Enemistad, aborrecedores de Dios, dicen los textos. Odian a Dios. Hay un texto tan curioso, no tengo tiempo, pero les pido perdón aquí. Escuchen lo que dice el texto. A ver si lo puedo. Espérenme. Este texto usa la palabra aborrecer en una forma extraordinaria. Por eso lo quiero citar. Haced salvos a algunos por temor, arrebatándolos del fuego, dice. El tema es, están en peligro de ir a la perdición y el puro miedo del infierno sería en un momento dado quizás suficiente para que se arrepienten y sean salvos. Y hay tantas personas que dicen, no, ¿cómo te atreves a hablar de estos temas? ¿Piensas que esto le va a ayudar? El texto dice que hay que hacer salvos a algunos por temor. Y si nunca has experimentado el verdadero temor del pecado, entonces nunca te has arrepentido del pecado. Pero luego dice, arrebatándolos del fuego. Es como si estuvieran cayéndose y así los vamos a agarrar y los vamos a sacar de las llamas del infierno, aborreciendo, ahí está nuestra palabra, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y se combinan estos temas, todos en este versículo, en Judas, en su versículo 23, aborreciendo, ahí está el odio santo, en contra de la ropa que representa todo, es el traje, la ropa pecaminosa, lo que llevan puestos, y les vamos a sacar y les vamos a separar de sus pecados porque es la obra de Dios, es un modismo, nosotros no salvamos a nadie y podemos salvar, pero Dios sí, y nosotros somos sus instrumentos. Y al ver que ahí lo estamos agarrando y sacando del infierno y vemos que la ropa contaminada por la plaga, por la lepra, por el SIDA o por el virus, la ropa contaminada, la hemos de aborrecer, dice. Porque esa ropa contaminada representa el pecado que les estaba depositando ya en el infierno. Este odio santo. En 2 de Corintios dice el arrepentimiento que produce temor y enojo y vergüenza y tristeza. Todo el paquete está en ese texto que vimos, ¿no? De paso. Luego hay una palabra fuertísima en el texto. Dice, ¿cuánta vindicación? Esa es la traducción, la estaba revisando entre semanas. ¿Sabes por qué ponen vindicación? Cuando se arrepintieron en relación con Pablo y otros asuntos que no nos interesan, se arrepintieron los miembros de la iglesia en Corinto. Y el texto dice, ¿cuánta vindicación ha producido? Y en la lista dice, cuánto enojo y cuánto temor y cuánto, todo el mismo paquete como armas en contra de sus pecados. Y se traduce la palabra vindicación, escuchan, como venganza en algunas versiones. La palabra griega se traduce técnicamente como retribución. ¿Cuánta retribución? ¿Cuánta venganza? Esa es la persona con su voluntad. No simplemente diciendo no al pecado, sino tomando represalias en contra de sus propios pecados. O, para usar la figura de Colosenses,
es la persona colgando sus pecados. Terminemos leyéndolo, Gálatas 5. Colgando sus pecados, clavando sus pecados. Esa es la palabra técnica. Gálatas 5, ¿no? Esa es la persona volviendo a clavar sus pecados como si estuviera metiendo los clavos a la cruz de Cristo. Y con razón nuestro texto aquí, el que hemos visto, dice que los que son de Cristo, es 5:24, en medio de la lista de frutos de la carne, frutos del Espíritu, los que pertenecen a Cristo, los que se han entregado a Cristo. El tiempo del verbo es correcto, en nuestras traducciones es perfecto, es un evento pasado que tiene vigencia en el presente, que continúa en el presente. Han crucificado la carne. Han visto que Cristo murió, ¿no? Y Él recibió el odio santo, el aborrecimiento santo de parte de su Padre, fue derramado, se le aplicó a Cristo todo este paquete de la ira de Dios, odiando el pecado, y Cristo fue tratado como si Él fuera ese pecado. Al ser clavado en la cruz, ¿no? Procurando la muerte, recibiendo la consecuencia del pecado, sufriendo lo que deberíamos haber sufrido. Y luego el creyente, al ver todo esto, dice, no, yo voy a tomar mis pecados y los voy a colgar, no, los voy a clavar con mis propias manos. Los que son de Cristo han crucificado y están crucificando, y estamos en esta lucha todos los días de nuestra vida. Y para volver al lema aquí, matar o ser muertos. Una de dos. Y el tema del día de hoy ha sido en una forma enredada. Algunas balas, municiones, armas que nos ayudan a matar, a mortificar el pecado. Y termino con esto, ¿no? La ilustración la más sencilla posible. Alguien está furioso, está enojado. Ya la ilustración es la que dábamos al principio del sermón. Ahí andan con una fuerza tan poderosa, apoderándose de su corazón y de sus deseos, y con su voluntad están ahí rompiendo vidrios. Es increíble, destruyendo y quemando coches en Gringolandia. Entrando no con el fin de saquear en sí una tienda, sino lo vamos a quemar por completo y destruir toda la mercancía y reducir el edificio a cenizas. Y lo hacen con un edificio y luego crece la rabia y el coraje. Y cuando vemos al mundo inconverso actuando así, supuestamente en base a la justicia social, y increíblemente en el país menos racista en el mundo, usando el racismo para que esto sea entendible, ¿no? Muchos de ustedes nunca lo van a entender. Preguntan a los que vivan al otro lado, ¿cuál es el país menos racista en el mundo? Y les van a decir, pero para que sea entendible, la rabia en este país en alguna medida contra la corrupción, en donde todo resulta ser consecuencia de la corrupción, es lo que nos quieren decir. Y si no estás de acuerdo con los que llevan este discurso, entonces es porque tú eres corrupto.
¿No? Ay, ¿no estás de acuerdo con lo que quieren hacer ellos para acabar con la corrupción? Ah, es porque tú eres corrupto. Y la corrupción resulta ser una arma poderosísima, una munición, una arma, una bala que te van a usar para fusilarte, tachándote a ti del corrupto, ¿no? Si no estás de acuerdo con ellos. Si entiendes el argumento, hay un partido en la Unión Americana que con un expresidente no es el que acaba de salir, que es el legítimo, sino uno anterior a él, aprendieron que podrían acusar a todos de racistas. De tal modo que si tú no estás de acuerdo con ellos, incluso en la destrucción y quema de ciudades y la muerte de policías, ¿cuántos son? 150 policías que han sufrido graves lesiones y se me está escapando el número de policías muertos en estos ataques. Ah, si no estás de acuerdo con ellos en su violencia para hacer morir lo que ellos consideran como racismo, es porque tú eres racista. Y si esto lo vemos con los medios de comunicación justificándolo, ¿no? En fin, justifica los medios, es lo que nos dicen. Entonces, es porque tú eres racista o porque tú eres corrupto. Y termino el sermón diciéndolo a mi manera ahora. Si no estás de acuerdo con el uso de estas armas en contra de tu carne, pudiera ser porque tú estás vendido a tu carne y estás viviendo bajo el dominio de tu carne y dándole rienda suelta a tu carne. Y te molesta escuchar a un predicador pararse a hablar de esta manera el día domingo. Pero tu problema no es para conmigo ni ningún predicador, sino con el autor de este libro. Y el autor de este libro nos hace un gran favor y nos dice que nuestro pecado es mortal. Y si no somos conducidos a arrepentirnos y a dar la espalda a nuestros pecados y a pelear de por vida en contra de nuestros pecados, entonces Él va a procurar nuestra muerte. Padre, damos las gracias por el tiempo, por la paciencia de los que se han congregado el día de hoy. Y te pedimos que nos ayudes a irnos de aquí armados, preparados a fomentar enojo, más, cada día más, enojo contra nuestros pecados. Y cada día más, todo este paquete, culminándose en un odio santo, mirando a nuestros pecados a la luz de la obra de Cristo. Tan solo así los podemos ver. Mirando a lo que nuestro Señor sufrió para pagar la culpa de estos pecados y librarnos de su dominio y esclavitud. Te pedimos que nos ayudes a irnos de este lugar más motivados a actuar con violencia en contra del pecado que todavía mora en nosotros como creyentes. Por los que no te conocen, te pedimos para que vean, aún en un mensaje de esta índole, sus propios pecados. Y por el milagro de tu gracia, arrepentirse, pedir perdón. Y por el milagro de tu gracia,
oponerse a sus propios pecados. Por eso te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, amén.